paciente me aguarda en mi desvío. Un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Hoy día vamos a hablar de algo que es muy importante. Vamos a ver la centralidad del Evangelio en nuestra lectura de la palabra de Dios. Y para esto quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en Lucas 24. Vamos a leer Lucas 24 desde el 13 al 35. Vamos a leer y después vamos a entregar este tiempo al Señor para que abra nuestro entendimiento para entender y aplicar su palabra. Lucas 24, 13 dice: Y he aquí, aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversando entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día después que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él les hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron, diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Y partiéndolo, les dijo. Partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrió las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11, ya los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino
y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos leerla, escudriñarla y tú nos hablas a través de ella. Que podemos realmente estar seguros de que tú estás hablando a través de ella cuando la leemos. Abre nuestro entendimiento para poder entenderla en esta mañana. Gracias, Dios. Amén. Bueno, cuando vamos a hablar hoy día de algo tan importante como la Biblia, es importante entender el contexto de ella. Y algo que sucede, porque gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar varios años trabajando con jóvenes. Y siempre había esta pregunta: ¿cómo puedo leer mi Biblia y entenderla? No sé si esto es una pregunta que la hayan escuchado por primera vez ahora. Yo creo que es algo que escuchamos constantemente. ¿Cómo puedo leer la Biblia, entenderla y aplicarla? Es algo constante. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro muy extenso. Nosotros tenemos en la Biblia 66 libros. De esos 66 libros, 39 de ellos son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Esta Biblia se ha escrito, esta palabra de Dios se ha escrito en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Y el conjunto de todos los capítulos son 1188. Tiene 31.187 versículos. Es más, la redacción de la Biblia ha constado por más de 40 autores en un transcurso de más de 1500 años. Es un libro asombroso y solo tiene una temática. Está dividido en el Pentateuco, los libros históricos, libros de sabiduría, profetas, evangelios, epístolas. Vemos diferentes tipos de narraciones, diferentes tipos de poesía. Vemos una variedad dentro de la Biblia en su redacción. Entonces, ahí tiene que entrar y entra esta pregunta nuevamente: ¿cómo debo leer mi Biblia? ¿Y qué relación tiene mi Biblia con el Evangelio? Y a través de este mensaje vamos a buscar responder a esa interrogante. Algo que quiero decirles antes de que entremos al fondo de este asunto: si no encontramos la forma correcta de leer e interpretar la Biblia, podemos perdernos en el proceso y no comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. En este proceso hay muchas personas que han leído la Biblia de inicio a fin, que han estudiado la Biblia de inicio a fin y no han entendido el mensaje de Cristo. Por lo tanto, no han encontrado la salvación en Dios. Entonces es indispensable lograr entender el mensaje que la Biblia tiene para nosotros. Y es interesante verlo a la luz de lo que acabamos de leer. Vamos a desarrollar este primer punto que dice: conociendo quién es Dios en nuestra lectura afecta cómo la entendemos. Conociendo quién es Dios, nuestra lectura es afectada. El doctor Lucas, quien redactó el Evangelio de Lucas, dio la tarea de hacer una gran búsqueda. Había muchos que estaban hablando de Jesús y hablando de todo lo que había sucedido. Y Lucas, en todo su Evangelio, hizo una investigación, entrevistas de todo lo que pasó con Cristo. Y es Lucas mismo que escribe Hechos posteriormente. Y lo hace para un señor llamado Teófilo. Pueden comprobarlo ustedes leyendo tanto Lucas 1 como Hechos 1. Entonces él da esta investigación, va a hacer esas entrevistas y en medio de todo esto encuentra algo tan importante como el camino de Emaús, que no está redactado a tanto detalle en los otros evangelios, sino solamente aquí en Lucas. Marcos
lo que se denomina el final largo, se menciona muy cortamente. Pero solamente Lucas habla completamente. Y es interesante ver, porque estas personas, tanto Cleofas como su compañero, que Lucas no incluye su nombre, estaban caminando totalmente frustrados. Jesús acababa de morir, si queremos ponerlo en nuestros días, acababa de morir el viernes. Ellos tenían la expectativa que hoy día domingo ya tenía que resucitar, y no lo veían. Y claramente dicen que comenzaron a irse. Ya acabó la expectativa de verlo resucitado. Y en su camino, dice que el Señor les nubló los ojos para que no lo reconocieran físicamente. Pero yo quiero decirles algo. Estas personas no estaban solamente con los ojos cerrados, sino que en su corazón y en su entendimiento no sabían quién era Jesús. El hecho de que sus ojos se habían cerrado solamente reflejaba lo que sucedía dentro de ellos, de que no sabían quién era el Salvador. Y podemos verlo. Dice que van esta caminata, aproximadamente 11 kilómetros. Una persona normal camina más o menos 5 kilómetros por hora. Entonces, es decir, una caminata de 2 horas. Y están caminando con el rey y no lo conocen. Y es interesante ver cómo ellos tenían esta expectativa de que Él resucite. Y lo verbalizan con Jesús, pero no lo reconocían cuando estaba ahí. No sabían que Él era el Salvador. No sabían quién era Él. Y una de las cosas que nos da mayor pista al respecto es cuando se refieren a Él como profeta. Es verdad, dentro de los oficios de Jesús, Él fue profeta, fue rey, fue sacerdote. Pero Él no era solamente eso. Él era el Hijo de Dios. Ellos no podían saber, habían andado 3 años probablemente con Él, pero no sabían que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Estaban hablando de una persona, de un profeta, sin saber que en realidad no era solamente un profeta. No era el Hijo de Dios. Sus ojos estaban nublados, pero sus corazones estaban más nublados, sin saber quién era Él. Cuando nos vemos este punto, el entender y conocer a Dios, no se trata solamente de conocimiento. Cuando estudiamos las Escrituras, hablamos de la autoridad que tienen ellas, hablamos de la necesidad que tenemos nosotros de ellas, hablamos de la suficiencia que tienen ellas para salvarnos y hablamos de la claridad de las Escrituras. Y el Salmo 19:7 lo dice claramente. La Biblia, cuando habla y se refiere a las Escrituras, hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que significa esto? Que una persona sencilla, cuando sus ojos son abiertos, puede entender el Evangelio, puede saber quién es Dios, puede tener una relación, puede ser salvado por el Creador. Lo que ellos no sabían era que Él era el Salvador. Habían escuchado mucho, pero no habían entendido. Por eso estaban tristes. Para ellos, el ministerio de Jesús había terminado. Y ahora había que ir a Emaús a continuar con las actividades cotidianas de la vida, porque ya terminó esto. Pero el Señor tenía mucho para ellos. En 1 Corintios 1:18 dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. El hecho de escuchar y entender que Cristo es el Salvador es fundamental para poder entender las Escrituras. Solamente a la luz de las Escrituras y sabiendo quién es Jesús, podemos entenderlas.
Si no conocemos quién es Jesús, vamos a leer un libro maravilloso, pero no vamos a entender el mensaje. Vamos a leer un libro que tiene tanta variedad de redacción, de escritura, y es increíble. Es categorizado el libro más vendido. Pero no vamos a entender quién es Jesús si Él no abre los ojos de nuestro corazón para poder verlo. Y eso es importante. Estas personas no lo habían conocido todavía. Sus ojos estaban nublados, pero su corazón estaba más nublado. Y me acuerdo cuando tuve la oportunidad de estudiar por primera vez un poco de griego. Fue interesante porque lo primero que hacían nos hacían memorizar el alfabeto y nos hacían aprender a leerlo. Entonces, todos podían agarrar y leer. Es más, eso no cuesta mucho. Solo aprendes, como en cualquier idioma, el sonido de las vocales, de las letras, y comienzas a leerlo. Pero pregúntenme si entendí algo. Mejor no me pregunten, ya saben la respuesta. Éramos un montón de personas que solamente podíamos leer, pero no entendíamos lo que estábamos leyendo y no comprendíamos que ahí estaba la palabra. ¿Por qué? Porque no conocíamos el idioma. Cuando encaramos la palabra de Dios, nos puede pasar exactamente lo que le pasó a estas dos personas. Que si no conocemos el mensaje de salvación de Jesús, si no lo conocemos a Él, las Escrituras no tienen sentido. La lectura de la palabra de Dios no tiene sentido para alguien que no es hijo de Dios. Porque no va a comprender el mensaje que Dios quiere transmitir a nuestros corazones. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿cómo debo leer mi Biblia y qué relación tiene esta con el Evangelio? Debo leerla como hijo de Dios, reconociendo que todo discernimiento viene de Él y no de mi capacidad de interpretarla. Es importante entender, entendemos la Biblia porque conocemos a Dios. Entendemos la Biblia porque hemos entendido la cruz. Entendemos la Biblia porque Dios es nuestro Salvador. Y ahora vamos a entrar a la segunda parte de este mensaje, que Cristo es el centro de todas las Escrituras. Y quiero leer nuevamente lo que acabamos de leer en Lucas 24, en los versículos 25 y 27 al 27. Esta fue la respuesta de Jesús después de que escuchó las incredulidades de estos apóstoles. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Prestemos atención. Y comenzando por Moisés, Pentateuco, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. ¿Cuántos hubiéramos dado nuestra vida para estar ahí, no? Escuchar al Maestro explicar el Antiguo Testamento refiriéndose a Él. Pero el Señor nos da la palabra y el entendimiento aquí a través de Cristo, que está para poder entender lo mismo. Y es importante que lo hagamos de esa forma. Lo primero que Jesús hace en ese pasaje es mostrar la ignorancia que ellos tenían. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas dijeron. Si no tenemos a Cristo dentro nuestro, si el Espíritu Santo no está morando dentro nuestro para entender la palabra de Dios, como lo hemos leído en Corintios, es locura, no tiene sentido. Las Escrituras no tienen sentido si no conocemos a Cristo. Y es importante ver cómo
a través de este punto, él comienza a hablar de quién era él, cuando se refiere a Moisés. Es importante ver, por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios y vemos el pacto de Dios con Abraham, Génesis 12, 15, 17, de que de su descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Eso es a través de Cristo. Nosotros no somos judíos, al menos yo no, pero a través de Cristo tengo salvación. Una promesa tan antigua estaba apuntando a Cristo. O también Moisés, cuando nos habla de la ley y nos habla de la relación que podíamos tener con Él, eso se ve en Cristo. El velo se ha partido. Podemos tener relación con Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Él nos entiende. ¿Por qué? Que es nuestro Salvador. Entonces, el Antiguo Testamento comienza a tener sentido. O podemos ir a 2 Samuel 7 y escuchar cómo David se le prometió que de su descendencia iba a estar rey y su reino no iba a tener fin. ¿En quién se cumple? En Cristo. Podemos seguir haciendo hincapié en todo el Antiguo Testamento y debemos encontrar a Cristo. Por eso cuando leemos las Escrituras, tiene que estar ¿dónde está Cristo? La centralidad del Evangelio en mi lectura de la palabra. Pero eso no solamente es para el Antiguo Testamento, para el Nuevo. Efesios 2, Filipenses 2. La palabra de Dios vemos vez tras vez que nos recuerda que Cristo es el centro de las Escrituras. Durante la pandemia, cuando teníamos que estar totalmente encerrados y podíamos salir una vez a la semana, algo que hice con mi hija mayor, la cual le gusta mucho armar rompecabezas, es hacerlo eso cotidianamente. Acababa el día y a ella le gustaba armar y bueno, hemos armado algunas veces. Y era interesante porque cuando uno arma un rompecabezas, puede tener dos estrategias diferentes y eso me di cuenta a través de ella. Una es armar todo el borde y después armar el centro, que para mí esa era la forma más lógica. Pero viéndola a ella armar el rompecabezas, para ella no lo veía así. A ella le gustaba, teníamos un rompecabezas que habían varios animales. Entonces le gustaba armar un animal, después armaba otro, después armaba otro. Entonces ya tenía varios animales. ¿Para qué quiere armar un rompecabezas? Comenzaba a jugar, ya tenía varias piezas. Pero lo que ella no entendía, y ahora lo arma muy bien, y siempre al final acababa armando, pero lo que ella no comprendía en esa forma de jugar, es que quien diseñó el rompecabezas no era para tener varias piezas, sino para mostrar una sola imagen. Cuando leemos la palabra de Dios y no estamos buscando a Cristo en la palabra de Dios, podemos encontrarnos en ese problema. Y ese problema tiene muchas dificultades. Podemos caer fácilmente en lo que llamamos el moralismo. Me parece que José nos lo mostró muy bien. Donde vemos el Antiguo Testamento, vemos tanta ley y queremos que se cumpla. Y es más, se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque se tiene que cumplir. Como buen padre lo digo, así es como a veces criamos a nuestros hijos. Pero el Evangelio no solamente quiere enseñarnos una verdad, sino quiere traer a Cristo para que cambie, para que podamos aplicar esa verdad. Y ahí el Antiguo Testamento tiene sentido. Ahí la ley y los profetas tienen sentido. Ahí Éxodo 20 con todos sus mandamientos tiene sentido, porque es imposible que podamos cumplir toda esa ley si no tenemos a Cristo
en nuestras vidas. Podemos irnos a otro extremo, que es el liberalismo, y decir, bueno, el Señor me salvó, ahora vivo como quiero. Eso tampoco es el Evangelio, porque las verdades del Evangelio alimentan nuestro entendimiento de Dios para que vivamos santo porque Él es santo. Buscamos santidad porque Él fue santo, y eso entendemos en Cristo, quien tuvo una vida completamente santa, y por eso podemos nosotros ser santos. Muy importante entender que todo habla de Cristo y que el centro es Cristo cuando leemos las Escrituras. Entonces mañana, hoy día, o cuando tenemos nuestro tiempo de devocional o nuestro tiempo de lectura de la palabra, tiene que entrar la interrogante, ¿dónde está Cristo acá? Tal vez no va a estar en forma de cruz, tal vez no va a estar en forma de sufrimiento, tal vez no va a estar en otro, pero va a hablar de algo que se refiere a Cristo. Y ese es un trabajo que debemos hacerlo. Ahí la Biblia comienza a tener mucho más sentido y puede ser totalmente aplicable. Es interesante ver cómo hay un libro que les sugiero mucho que lo lean, que se llama Gran Panorama Divino. El autor, Vaughan Roberts, cuando hablamos de todo este tema, dice lo siguiente: es obvio que la Biblia abarca un gran panorama de estudio, pero trata un tema supremo que une todo, el de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Eso es verdad, no solo con respecto al Nuevo Testamento, sino también con el Antiguo Testamento. Entonces, reafirmando lo que nos dice este autor, tenemos que ser detectives encontrando a Cristo en mi lectura de Génesis. Tengo que ser detective encontrando a Cristo en mi lectura de Esdras, Salmos, Proverbios. En algunos va a estar mucho más visible a nuestros ojos, pero ahí entra lo que decimos. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, le pedimos que nos abra las Escrituras para entenderlas, porque toda la Biblia habla de Él, y eso lo dijo Él. Y como diría, me robo de lo que dice José, yo le creo a la Biblia. Muy importante que podamos ver ese punto. Podría dar muchos más ejemplos. Números 21, la serpiente del desierto. Miraban a Cristo, miraban a la serpiente de bronce y eran salvados. ¿Imagen de qué? De Cristo. Directa imagen. Rahab, la prostituta, perdonada y redimida por Cristo y en la línea del Redentor. Podemos ir todo el Antiguo Testamento y vamos a encontrar a Cristo. Pero también podemos leer el Antiguo Testamento sin encontrar a Cristo, y eso nos puede traer mucho moralismo. Y eso no es vida. Trae un fariseísmo en el cual todos tienen que cumplir porque tienen que cumplir. No les damos y no nos damos la oportunidad de entender cómo debemos cumplir. Es Cristo, todas sus escrituras, las que nos revelan acerca de Él. Un punto importante que Jesús menciona a estos apóstoles. Él les habla y les dice de que Cristo tenía que sufrir. Isaías 53. Jesucristo tenía que sufrir. Cuando encontramos el sufrimiento en el Antiguo Testamento, vemos que Jesús tenía que pasar por eso. Ellos no habían entendido, ellos querían seguir viendo a Jesús que sanaba a todos, que multiplicaba el pan, que hacía milagros.
Cuando en realidad la meta principal de cada imagen y milagro que hizo Dios era para mostrar que Él era el Hijo de Dios, para que ellos puedan tener salvación y redención en Cristo. Ningún milagro ni señal que hizo Jesús era para magnificar ese momento y opacar un poco los problemas de esta tierra, sino simplemente para que los ojos de las personas que lo estaban viendo reconozcan que Él era el Salvador y que podían encontrar perdón de pecados en Él. Eso es de suma importancia en nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a sintetizar la segunda parte de la pregunta que hemos realizado, la segunda parte de esta respuesta. La pregunta era, ¿cómo debo leer mi Biblia? ¿Y qué relación tiene esta con el Evangelio? Lo primero que hemos dicho, debo leerla como hijo de Dios, reconociendo que todo discernimiento viene de Él. Y ahora vamos a decir, y debo preguntarme en cada pasaje, cómo este pasaje habla de Cristo y su Evangelio, es decir, la centralidad del Evangelio. ¿Cómo es central Cristo en mi lectura de la palabra? Ahora vamos a ir a la tercera parte de la respuesta. Cuando entendemos el Evangelio y las Escrituras, son entendibles y aplicables. Solamente a través de nuestro entendimiento del Evangelio, las Escrituras van a poder ser entendibles y van a poder ser aplicables. Solo a través de Cristo, cambiando nuestros corazones. Yo quiero hacer un llamado, porque si alguien está escuchando este mensaje por primera vez y entendiendo la importancia del Evangelio, y no has tenido la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y creer en Él, por ahí el Señor está abriendo los ojos de entendimiento para que podamos arrepentirnos y creer en Él. Es algo importante. Cristo es el centro, porque no va a haber entendimiento de Dios completo si no entendemos quién es Cristo y si Él no nos ha salvado. Entonces es importante que podamos responder de esa forma. Es interesante lo que sucede con estos apóstoles ahora. Estaban caminando todo incrédulos, ¿no? Y después de pronto el Salvador les dice, ya, silencio, hasta aquí llegamos. Ahora yo voy a hablar. Ustedes no han entendido. Comienza a mostrarles qué realmente era el Evangelio, como Él había sido anunciado por todas las Escrituras. Muy importante ver ahora la reacción de ellos. Dice que el momento en el que se sentaron a comer y que Jesús partió el pan, importante, Él había hecho eso ya muchas veces con ellos. Ellos lo reconocieron, sus ojos dejaron de estar nublados y pudieron entender quién era Él. En ese momento se fueron corriendo los 11 kilómetros porque querían volver a Jerusalén para decirle a los 11, Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está vivo, lo hemos visto, mis ojos lo vieron. Jesús, que dijo que el tercer día iba a resucitar, acaba de resucitar. Cuando leemos la palabra de Dios, esta va a poder hacer vida en nuestras vidas si entendemos bien el Evangelio. No podemos cambiar frutos a un árbol. Debemos cambiar raíces.
Si un árbol, si vemos a un árbol, y no tiene frutos, y alguien quiere agarrar y dice, bueno, ese es un árbol de manzanas, entonces voy, compro manzanas y las amarro. Ese árbol está produciendo manzanas. Puede aparentar tener manzanas. Pero el verdadero cambio viene cuando un agrónomo va y arregla las razones por las cuales este árbol no está dando fruto. Lo arregla, comienza a dar fruto. O es cortado. Pero el tema está en que Jesús tiene que abrir nuestros ojos de entendimiento para que entendamos la palabra de Dios y así podamos aplicarla. Y es lo que les pasó a estos apóstoles. Salieron corriendo y buscando a prisa. Ya no les importó. Ellos le habían dicho a Jesús, ya está haciéndose de noche, ven con nosotros, ¿para qué vas a seguir caminando? Yo me imagino en esa época caminar de noche muy probablemente traía algunos peligros. Es más, no había la iluminación que tenemos ahora. Y si ya estaba cerca o anocheciendo, ellos corrían riesgo, no les importó. Ellos querían ir y decirle a los 11, Jesús resucitó de los muertos. Cuando leamos la palabra de Dios, entendiendo el Evangelio, vamos a poder responder de una forma apropiada, porque Jesús mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es porque conocemos a Jesús. Solamente conociendo a Jesús es que podemos decir algo así. Que sus mandamientos no son gravosos. No podemos decir eso fuera del Evangelio. Entonces, para concluir la respuesta a la pregunta, nuevamente vuelvo a leer la pregunta. ¿Cómo debo leer mi Biblia? ¿Y qué relación tiene esta con el Evangelio? Y lo primero que nos dice, debo leerla como hijo de Dios, reconociendo que todo discernimiento viene de Él. Y debo preguntarme en cada pasaje cómo este pasaje habla de Cristo y su Evangelio. Si los dos puntos anteriores son correctos, entonces voy a experimentar un cambio verdadero y que perdurará. Entonces, he entendido, Dios ha abierto mis ojos a su entendimiento, me ha regenerado, podido reaccionar con arrepentimiento y fe, saber que Él es mi Salvador. Entonces las Escrituras se abren y tienen sentido. El Espíritu Santo mora dentro mío. Ya entiendo lo que no entendía. Después viene el punto de que ahora comienzo a buscar en todas las Escrituras qué es lo que esto dice acerca de Jesús y de su centralidad. Y todo eso me lleva a un verdadero cambio, donde realmente ya toda la palabra se puede hacer vida en nosotros. A modo de aplicación, quiero leer uno de mis salmos favoritos, una parte de uno de mis salmos favoritos. El Salmo 119, del 9 al 11, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El momento en el que entendemos el Evangelio, en ese preciso momento, la palabra de Dios se hace vida en nosotros y podemos entenderla y podemos aplicarla. Y al guardar la palabra de Dios ya sabemos
qué es lo que Dios demanda de nosotros y lo hacemos por agradecimiento. No le vamos a sumar nada a nuestra salvación. La salvación completa nos la dio Cristo por su muerte en la cruz. Pero mínimo reaccionamos con agradecimiento. Mínimo somos como estos apóstoles que quieren correr a dar la buena noticia de que Jesús resucitó. Entonces puedo buscar la palabra de Dios que me habla de que busque ser, no airarme. Puedo aplicarlo. Puedo ver y escuchar lo que dice, de que habla de que la inmoralidad sexual es algo que Él no quiere. Y puedo aplicarlo. O que me dice que la mentira es algo malo. Y puedo aplicarlo. ¿Por qué? Porque Jesús vive dentro mío y me ha cambiado y me ha perdonado totalmente. Ese es el verdadero cambio, el que cambia de raíz. Y no solamente cambia frutos falsos. Que el Señor permita que nuestro corazón sea cambiado de tal forma que podamos dar frutos verdaderos. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, porque realmente en tu palabra podemos encontrar salvación. Gracias, Señor Jesús, porque es a través de tu palabra que te vemos a ti y te encontramos a ti. Señor Jesús, ayúdanos a poder leer la palabra tuya de una forma correcta, aplicándola, porque tú nos has salvado. Que esto produzca en nosotros vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, amén, gracias Señor.